Hoy quiero hablarte de algo que probablemente hayas experimentado, o tal vez lo estés viviendo ahora mismo. Esa persona que te hirió, te dejó en pedazos, y ahora, sin previo aviso, regresa como si nada hubiera pasado. ¿Te ha sucedido alguna vez? Si es así, este vídeo es para ti. Primero que todo, permíteme ser directo contigo. Este tipo de regreso no es un gesto de amor puro, ni un arrepentimiento genuino. No te dejes engañar. La vida, especialmente en las relaciones, es mucho más compleja que simplemente perdonar y olvidar. Las enseñanzas budistas, profundamente sabias, nos advierten que cuando alguien regresa después de habernos herido, debemos observar sus intenciones con una mirada clara, sin dejar que las emociones nublen nuestro juicio. Imagina esto, te duele. Te sientes vulnerable, herido, tal vez incluso confundido. ¿Cómo pudo esta persona, que un día dijo que te amaba, hacerte tanto daño? Las cicatrices emocionales no se sanan tan rápido como las físicas. Te quedas con esa sensación de traición, y cuando esa persona regresa, te encuentras atrapado entre el deseo de sanar y la necesidad de protegerte a ti mismo. ¿Por qué regresan, entonces? ¿Qué los motiva? Desde el punto de vista zen, lo que ocurre es un reflejo del ego. El ego no sabe cuándo rendirse. Está vinculado a las necesidades del ser humano de ser reconocido, aceptado y validado, y cuando siente que ha perdido ese control o conexión, busca retomar el poder. Esta persona puede que regrese porque siente que te ha perdido, pero no por amor, sino por su propio miedo a la soledad, a la falta de validación o simplemente porque necesita que tú estés allí para satisfacer sus propios intereses emocionales. Te lo diré claramente, no es tu responsabilidad sanar su ego. Esto es algo que debe entender cada ser humano. Si alguien te ha herido, no es tu obligación ser su salvador. Esa persona tiene que aprender a lidiar con sus propios errores y encontrar su camino hacia la sanación, sin arrastrarte nuevamente a su caos. Déjame contarte una historia para ilustrar este punto. Hace muchos años, en un pequeño pueblo en Japón, había un joven que se enamoró de una mujer encantadora. Los dos compartían momentos maravillosos, pero él no veía las señales de que ella no era quien él pensaba. Ella era egocéntrica, manipuladora y a menudo hería sus sentimientos, sin darse cuenta del daño que causaba. Finalmente, ella lo dejó, dejándolo devastado. Después de varios meses, ella volvió a su vida, diciéndole que lo extrañaba y que lamentaba lo que había hecho. El joven, lleno de emociones encontradas, dudaba. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Debía perdonarla de inmediato? Entonces, se acordó de las enseñanzas budistas que había estudiado en su juventud. Decidió observar su mente y su corazón con claridad, sin dejar que el sufrimiento nublara su juicio. Comenzó a entender que su decisión de regresar no era una señal de amor, sino más bien una manifestación de su propio ego, de su deseo de recuperar lo que había perdido. El joven, tras mucha reflexión, comprendió que debía liberarse de ese ciclo, aprender a sanar sus heridas y seguir adelante con su vida. La lección aquí es simple: no te permitas caer en el mismo ciclo de sufrimiento. Si alguien regresa después de haberte herido, no lo hagas por ego, no lo hagas por miedo. Hazlo por amor propio. Hazlo por la sabiduría de reconocer que solo tú eres el dueño de tu paz interior. Y si esa persona regresa, asegúrate de que lo haga por las razones correctas, no solo por conveniencia. Lo que debes hacer, entonces, es observar sus acciones. ¿Es realmente un cambio? ¿O solo es una repetición de lo mismo? La verdadera pregunta es: ¿qué has aprendido de la experiencia? Si esta persona regresa solo para hacerte sufrir de nuevo, entonces tienes que alejarte, incluso si es doloroso.
La verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de decir no cuando sea necesario, por el bien de tu bienestar emocional. Recuerda, la verdadera paz no proviene de la reconciliación con los demás, sino con la reconciliación contigo mismo. No esperes que otras personas resuelvan tus conflictos internos. Si alguien regresa para alterar tu paz, no lo permitas. La vida está demasiado corta como para vivir en relaciones tóxicas, y el amor propio es el primer paso hacia la sanación. Capítulo 2. El desapego y la sabiduría budista en las relaciones. Ahora que hemos hablado de las razones detrás de ese regreso inesperado y lo que debes hacer al respecto, es hora de hablar sobre uno de los principios más poderosos del budismo que puede ayudarte a encontrar la paz, el desapego. Muchos confunden el desapego con la indiferencia, pero en realidad es mucho más profundo que eso. El desapego no significa que dejes de amar o que te conviertas en alguien frío y distante. No. Desapego significa liberarte de la necesidad desesperada de que las personas actúen de cierta manera para que tú puedas estar en paz. Es soltar las expectativas que te atan y crear el espacio para que tu mente y corazón encuentren la verdadera libertad. Imagina que estás sosteniendo un peso, algo que es tan pesado que te cuesta respirar. Eso es lo que sucede cuando te aferras a una relación que te ha causado dolor, que te ha dejado con cicatrices. Estás aferrándote a esa carga emocional que solo te consume. ¿Qué pasaría si dejaras ir ese peso? La respuesta es simple, respiraría con facilidad. Así es como el desapego funciona en las relaciones. No se trata de dejar de amar, sino de liberar el sufrimiento innecesario que tú mismo te impones al aferrarte a algo que ya no es saludable. Cuando alguien que te ha herido regresa, y no has practicado el desapego, te conviertes en una presa fácil de la emoción. Tu mente comienza a justificar su regreso, esta vez cambiará, no puede ser tan malo, todos cometemos errores. Pero, ¿y si este regreso no es para sanar, sino para repetirse en el mismo ciclo? ¿Qué pasaría si solo regresa porque tú lo permites? El desapego te permite ver la situación con claridad, te da el espacio para observar sin que tus emociones distorsionen la realidad. No te confundas, el amor y el desapego no están en oposición. Al contrario, el verdadero amor florece cuando no dependes de la otra persona para tu felicidad. El desapego te permite ser completo en ti mismo, no porque alguien más te haga sentir completo. Este principio, cuando se practica, transforma tu vida. Te libera del ciclo interminable de esperar, de desear y de sufrir. Voy a contarte otra historia. En un monasterio en las montañas de Japón, un monje experimentado le dio un consejo a su joven discípulo, quien estaba profundamente afectado por el abandono de su amada. El joven, lleno de emociones, no podía entender por qué alguien que amaba tanto lo había dejado. Durante días, se encerró en su celda, llorando y cuestionando su vida. El monje, al ver el sufrimiento de su discípulo, le pidió que lo acompañara al río cercano. Allí, el monje le mostró dos ramas caídas en el agua. Una de las ramas, a pesar de ser arrastrada por la corriente, mantenía su firmeza, sin dejarse llevar completamente. La otra, completamente a merced de la corriente, se sumergía bajo el agua una y otra vez. El monje le dijo: «Mira, joven discípulo. La rama que se resiste al río no es feliz, aunque parece estar en control. El agua la golpea y la somete a sufrimiento. La rama que se deja llevar, sin luchar contra la corriente, es libre. Su fuerza no está en resistirse, sino en fluir con lo que la vida le presenta». El joven comprendió. El sufrimiento viene de la resistencia. Cuanto más te aferras a lo que fue, más sufres. Debes aprender a fluir, a soltar,
a confiar en que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. No todo lo que llega es para quedarse, y lo que se va no siempre es una pérdida. Entonces, ¿cómo aplicamos el desapego en una relación? Lo primero que debes hacer es comprender que no necesitas a nadie para completar tu ser. El desapego te permite valorar la relación desde un lugar de plenitud, no de vacío. Si alguien regresa a tu vida después de haberte herido, no lo veas como la respuesta a tus problemas emocionales. Míralo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué te está enseñando esta situación? ¿Qué puedes aprender sobre ti mismo y sobre cómo has permitido que esta relación influya en tu bienestar? Recuerda, el desapego no significa que no debas poner límites, ni que debas permitir que otros te traten mal. Al contrario, es precisamente el desapego lo que te da la fortaleza para poner límites saludables, y si es necesario, alejarte de quienes no te respetan. Cuando te desapegas, ya no dependes de la validación externa. Tu paz interior no depende de lo que los demás hagan o de cómo te traten. Tu paz depende de cómo eliges ver el mundo y cómo te eliges a ti mismo. Capítulo 3. La libertad interior. ¿Qué hacer ahora que lo entiendes? Ahora que hemos profundizado en el desapego y en las razones por las que alguien puede regresar a tu vida después de haberte herido, es hora de hablar de lo más importante, cómo crear libertad interior para ti mismo. Al final del día, todo lo que hemos discutido tiene un solo propósito: ayudarte a alcanzar la paz y el bienestar que te mereces, sin importar lo que pase en el exterior. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Esa persona que te hirió, que te dejó, y ahora regresa. Al principio, es fácil quedar atrapado en la historia, en los recuerdos, en la esperanza de que esta vez todo será diferente. Pero te pregunto, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Acaso no has visto que cada vez que te aferras a las expectativas, a las falsas promesas, a la ilusión de que algo cambiará, el dolor se repite? La libertad no está en esperar que la otra persona cambie. La verdadera libertad está en liberarte de la necesidad de cambiar a los demás, de esperar que algo fuera de ti resuelva tu sufrimiento. Esto es algo que no solo las enseñanzas budistas, sino también las enseñanzas zen, nos enseñan claramente. La paz no se encuentra en lo que está fuera de ti, sino en cómo eliges responder a lo que sucede en tu vida. La forma en que interpretas los eventos determina cómo te afectan. Y es aquí donde debes ser honesto contigo mismo. ¿Estás dispuesto a seguir repitiendo el mismo ciclo de sufrimiento? Porque si decides abrir la puerta a esta persona que te ha herido sin haber aprendido la lección, estarás repitiendo el mismo patrón y el dolor regresará. La pregunta es, ¿te vas a quedar atrapado en este ciclo una vez más? Tomemos el ejemplo de una mariposa. La mariposa comienza su vida como una oruga, arrastrándose por el suelo. Pero algo dentro de ella sabe que tiene que transformarse. La oruga entra en un capullo, donde pasa por una dolorosa metamorfosis. La transformación no es fácil, es dolorosa. Pero la mariposa sabe que debe pasar por esta etapa para alcanzar su libertad, para volar en lo más alto. Si no pasa por ese proceso, nunca será la criatura que está destinada a ser. Así sucede en la vida. Si no permites que las experiencias, incluso las dolorosas, te transformen, seguirás siendo una oruga atrapada en el suelo, incapaz de volar. Las dificultades en las relaciones están aquí para enseñarnos algo fundamental. La libertad no viene de aferrarse al pasado, sino de aprender a soltarlo. Lo que debes hacer ahora es simple, aunque no siempre fácil, reconocer tu poder de decisión. Tú tienes el control sobre tu vida. Tú decides si vas a abrir la puerta a alguien que solo viene a causar más dolor. Tú decides si permites que la necesidad de validación o la inseguridad te arrastren, o si eliges poner en primer lugar tu paz interior.
Cada vez que tomes una decisión desde un lugar de autoconocimiento, de amor propio, estarás dando un paso hacia la libertad. Recuerda, no necesitas que otra persona te valide. No necesitas que regresen para sentirte completo. Lo que necesitas es mirar hacia adentro y aceptar que ya eres suficiente tal como eres. El amor verdadero comienza contigo mismo. No se trata de ser egoísta, sino de comprender que solo cuando te amas y te respetas a ti mismo, puedes ofrecer amor genuino a los demás. Sin esta base sólida, cualquier intento de amor será superficial y eventualmente destructivo. Te dejo con una reflexión final: el amor no es algo que debes buscar fuera de ti. El verdadero amor es algo que nace de dentro, de la aceptación de tu propia naturaleza, de la paz que encuentras cuando dejas ir todo lo que te ha hecho daño. Solo cuando te liberes de lo que ya no te sirve podrás ser la mejor versión de ti mismo y atraer a las personas adecuadas a tu vida. Así que, si esa persona regresa, recuerda que tú eres el dueño de tu paz. Puedes aceptar su regreso si realmente aportan algo positivo, o puedes seguir adelante sin ellos. Elige lo que es mejor para tu bienestar, no lo que te haga sentir menos o lo que te haga volver a caer en patrones destructivos. La libertad interior es tuya por derecho, pero depende de ti reclamarla. Y, por último, recuerda, no es el regreso de la otra persona lo que definirá tu felicidad, sino la fuerza que encuentras dentro de ti para seguir adelante sin importar lo que pase.